Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy aprenderemos los 5 hábitos diarios que suelen hacer siempre las personas con éxito. La creatividad en el mantenimiento de registros ocupa el primer lugar. Muchos de los inventos innovadores de hoy comenzaron como conceptos simples. Si bien la mayoría de nosotros habríamos puesto los ojos en blanco y habríamos seguido adelante, tuvieron la sabiduría de escribirlo en este punto, mientras que antes eran solo pensamientos aleatorios de que alguien lo había hecho mientras conducía al trabajo o se cepillaba los dientes. Sal de ese pensamiento. Vieron la oportunidad y el potencial desde la distancia y lo aprovecharon. Quizás te preguntes cómo a estas personas extraordinariamente exitosas se les ocurrieron ideas tan novedosas cuando las observas desde afuera, pero en realidad, sus ideas ilógicas no son mejores ni peores que las tuyas. La adopción del mantenimiento de registros como hábito por parte de estos individuos consumados es la única distinción. Escribir todo lo que se te ocurra es una forma elegante de decir que debes mantener registros creativos, así que si se te ocurre algo interesante, no lo hagas. Realmente no importa dónde lo coloques, siempre y cuando esté en algún lugar que puedas recordar, así que siéntete libre de garabatearlo en algún lugar donde puedas usar notas adhesivas o una aplicación en tu teléfono. La idea es establecer un proceso que le permita anotar ideas, guardarlas y volver a ellas más tarde. Esto se debe a que las mejores ideas suelen surgir en los peores momentos posibles. No se puede dejar de trabajar abruptamente en un proyecto para experimentar una nueva idea. En su lugar, tómate 5 segundos para anotar tu idea y luego déjala a un lado. Vuelve a tu trabajo y déjalo a un lado para pensar un poco. Le resultará más fácil distinguir entre una buena y una mala idea si se toma unas horas o días para considerarla. Escribir bien durante una lluvia de ideas debe centrarse más en la cantidad que en la calidad. A continuación se muestran algunos ejemplos de qué escribir bien. No es necesario que tengas una idea innovadora todos los días. Incluso si anotas 12 malas ideas, es mejor que nada. Cualquier cosa. En general, si te emociona, aunque sea brevemente, vale la pena anotar algunas ideas que, aunque puedan parecer ridículas al principio, podrían convertirse en algo realmente sorprendente con más trabajo, pero que nunca podrías llevar a cabo. Como estás capacitado para pensar creativamente pensando más allá de lo común, sé que tener demasiadas ideas, incluso si no las usas, casi nunca es algo malo, incluso si no las hubieras escrito en primer lugar. La caja puede incluso ayudarte cuando estés estancado en otro proyecto y te anima a valorar tus ideas originales, lo que te ayudará a tener más fe en ti mismo. Conceptos no relacionados frecuentemente resultan en un cambio abrupto de punto de vista. Cualquier lugar puede proporcionar inspiración. Al igual que la mayoría de las personas exitosas, la mayoría de los pensamientos aleatorios pueden provocar una epifanía que te abre los ojos a cosas que nunca antes habías notado, por lo que perseveran. Siempre tienes ideas valiosas que pueden resultar útiles. El segundo consejo es investigar su industria. Las personas exitosas dedican una cierta cantidad de tiempo cada día a vigilarlo. Leen libros escritos por otros expertos de la industria. Investigan investigaciones nuevas y experimentales para mantenerse a la vanguardia, e investigan problemas que otros encuentran para poder descubrir soluciones a problemas que otros encuentran y superar obstáculos de la industria con el doble de frecuencia. Mucha gente cree que tener éxito implica crear algo completamente nuevo, pero en realidad no es así como funciona. Incluso si tienes una idea original fantástica, debes seguir los caminos que otros ya han despejado. Tienes acceso a montañas de conocimiento, y esto es más cierto ahora que nunca porque nunca ha sido tan fácil aprender y conectar con innumerables personas en todo el mundo. Esto le permite mantenerse a la vanguardia de su industria, que es un lugar increíblemente valioso para estar. Si alguien más hubiera prevalecido, toda su carrera habría sido diferente. Muchas personas exitosas no fueron las únicas que tuvieron una idea. Fueron los primeros en actuar al respecto. Siga los pasos de estas personas exitosas. A veces, los cambios más pequeños pueden separar el éxito del fracaso. Están actualizados, y por lo mismo, es útil estar al tanto de la actualidad y tendencias sociales. Cuando sabes hacia dónde va el mundo, puedes predecir mejor qué tipo de cosas tendrán éxito en el futuro.
También puedes utilizar modas pasajeras e iconos sociales para hacer que tu producto sea más atractivo para tu audiencia. Incluya investigaciones de la industria en sus tareas diarias. En tercer lugar, aprovecha tu tiempo al máximo. Las personas que tienen éxito siempre lo son. Verifique que actualmente estén administrando bien su tiempo. No me refiero solo a la productividad o a evitar distracciones. Las personas exitosas priorizan activamente proyectos que valen su tiempo y talento. La verdad es que no todo el trabajo vale la pena. Por ejemplo, es posible que invierta mucho tiempo en algunas tareas sin importancia que tienen poca relación con sus objetivos a largo plazo. Sí, estás trabajando, pero eso no implica necesariamente que sea el mejor uso de tu tiempo. El problema puede ser que no sabes cuánto vale tu tiempo. De lo contrario, podría utilizar esas horas para lograr un progreso real en lugar de desperdiciarlas en un trabajo intenso. Muchas personas se meten en problemas cuando recién comienzan y sienten que no tienen suficiente tiempo. Aunque a veces no tendrás otra opción, especialmente al principio, es importante que tu trabajo refleje tu valor con el tiempo a medida que superes más obstáculos. Sin embargo, esto plantea una gran pregunta. ¿Cómo saber qué trabajo es valioso y cuál no? Cualquiera que sea su respuesta, colóquela en la parte superior de su lista de tareas pendientes y asegúrese de hacerlo de inmediato. Imagina que estás al final del día, acabas de terminar de trabajar y te estás tomando un tiempo para descansar y relajarte. En ese momento, ¿qué te gustaría haber logrado para demostrarle a tu yo futuro que aprovechaste al máximo tu día? Naturalmente, muchas personas exitosas van un paso más allá y hacen estas preguntas continuamente durante todo el día. Asegurarse de que todavía está en el camino correcto para completar lo que se propuso completar y participar en este ritual diario, de manera constante, le parecerá un paso que vale la pena en la dirección correcta. 4. Tan importante como es conocer tu valor, también es crucial mantener tu orgullo bajo control cuando tienes éxito. Metas. Es muy fácil dejar que los logros se te suban a la cabeza. Te enamoras tanto de tu propio éxito que tu orgullo se apodera de ti y daña tu toma de decisiones, tus relaciones y tu autodisciplina. De hecho, muchas personas exitosas lo han perdido todo debido a sus egos inflados. El orgullo excesivo te volverá rígido e inflexible y te impedirá adaptarte al panorama en constante cambio de cualquier entorno profesional. Si no estás dispuesto a cambiar, no sucederá. No importa quién seas, no puedes ser el mejor en todo y no puedes tener éxito por tu cuenta, pero eso es bueno porque siempre habrá personas con ideas originales que podrán ayudarte. Escuchas los sabios consejos de quienes te rodean. En lugar de aferrarte a tu ego, deja que te ayuden a descubrir formas de colaborar y producir el mejor producto posible para aumentar tu éxito. Las personas exitosas son excelentes para reconocer cuándo necesitan este tipo de asistencia. Confíe en quienes lo rodean, comuníquese con ellos y trabajen juntos para lograr un progreso real. Número 5. La búsqueda constante de aprendizaje y crecimiento. Su viaje no termina cuando logra el éxito. Incluso si se encuentra en la cima de su profesión, debe buscar constantemente nuevas oportunidades para aprender y crecer. Porque son conscientes de que es un proceso continuo. Las personas exitosas siempre están creciendo tanto a nivel personal como profesional. No dejan pasar un día sin asimilar la nueva información que van adquiriendo. Este tipo de entrenamiento cerebral también mantiene su cerebro fuerte y saludable al desafiar periódicamente sus creencias sobre la motivación, el éxito y el progreso. Las personas exitosas lo utilizan para mantener su agilidad mental, rapidez e ingenio. Toda esa información fascinante también estimulará su creatividad y ampliará sus horizontes. Sin embargo, aprender no se trata solo de hacer crecer la inteligencia mediante la búsqueda constante de conocimientos. También estás cambiando gradual, pero seguramente tu forma de pensar, y lo más importante, estás desarrollando un poder. Algunos fragmentos de información aleatorios no parecen mucho por sí solos, pero estas piezas individuales se construirán una encima de la otra, y antes de que te des cuenta, estarás sentado en una vida de sabiduría. Tómate el tiempo para coger un libro, leer un artículo o mirar un vídeo educativo, porque cada vez encontrarás más razones para creer en tus propias capacidades.
Si realmente quieres tener éxito, tampoco debes dejar de explorar porque las personas más exitosas nunca lo hacen. No nos malinterpretes, no será fácil, pero incorporar estos 5 hábitos a tu vida valdrá la pena. Gracias por ver Tranquilamente y asegúrate de suscribirte porque se viene más contenido en camino.